Yorobun, Aneaseka, hoy vamos con un nuevo vídeo y esta vez va a ser una continuación de la serie de vídeos que ya se ha asentado, que es de exponiendo bulos sobre Corea del Norte. Esta vez vamos a ir con un vídeo del canal VisualPolitik, que es un vídeo que han hecho bastante reciente, la verdad. Lo he visto un poquito por encima. La verdad, es un poco lo mismo de siempre. Sin embargo, hay una cosa con la que me han sorprendido. Y allá vamos. Pensadlo bien, si os preguntamos a cualquiera de vosotros por qué Corea del Norte es tan pobre, estoy prácticamente seguro de que en la mayoría de los casos la respuesta rápida será muy clara. Obvio, Enrique, porque es un país comunista. Sin embargo, esa misma respuesta esconde una trampa. ¿Por qué Corea del Norte? Primero de todo, no existen países comunistas. Porque el comunismo implica una ausencia de Estado. Directamente, no ha habido ningún país comunista a lo largo de la historia. Ha habido países socialistas. La URSS, China, la RPDC, Cuba en el pasado, etcétera. O sea que ya empezamos con las trampitas dialécticas, típicas de estos liberales. Es mucho más pobre que China e incluso que Cuba? ¿Por qué es un país mucho más pobre y atrasado de lo que nunca lo fue la Unión Soviética o la Yugoslavia de Tito? Y no solo eso, amigos, puede que os sorprenda, pero Corea del Norte no siempre fue un país tan miserable ni tuvo los niveles de pobreza extrema que ahora padece. Es más, hubo una época en la que Corea del Norte era vista en el mundo socialista como una especie Es que Corea del Norte no sufre de pobreza extrema, perdona que te diga. No sufre de pobreza extrema. Yo he estado allí, como bien todos sabéis, y no he visto a nadie pedir por la calle, ni a nadie siendo atracado, cosas que sí he visto aquí en España. E incluso gente siendo robada al descuido. También cosa que he visto yo en Madrid. Y que de hecho todo esto podéis verlo por el centro de Madrid, por el centro de Barcelona y por el centro de cualquier ciudad de cualquier país occidental y desarrollado. de modelo de la transición al comunismo, y Corea del Sur en cambio como una mancha pobre y corrupta del mundo capitalista. Incluso agarraos a la silla porque Corea del Norte llegó a donar comida a Corea del Sur, algo que visto con los ojos de hoy parece totalmente alocado. Otra cosa es que hasta los años 80 o algo así, más o menos, la RPDC y el sur, digamos que en tanto en cuanto a PIB y otros marcadores macroeconómicos, digamos que estaban dados la vuelta. Es decir, que el sur básicamente era un país totalmente depauperado, es decir, parecía la RPDC en la época de la ardua marcha solamente que ha aumentado por 10. Y la RPDC era un país, vamos, que lo veían todos con buenísimos ojos por su desarrollo que tuvo después de la guerra de Corea. Otra cosa también, que por qué, que este tipo no lo va a comentar. Y es que se debe al milagro coreano, que lo llaman, al pali pali. Pali pali significa rápidamente, rápidamente en coreano. Que esto detrás esconde que hubo una dictadura brutal, que la gente se moría en el trabajo, trabajando 12 horas diarias, no tenían días de descanso. Aparte que Estados Unidos hizo una inyección de dinero tremenda durante varias décadas. Pero bueno, sigamos hacia adelante con el vídeo. Fijaos. Corea del Norte entrega suministros de ayuda por las inundaciones al sur. 370 camiones abiertos entregaron toneladas de arroz, medicinas y ropa que el norte había ofrecido como ayuda humanitaria a las víctimas de las recientes inundaciones en el sur. En esa época Vamos a dar un poquito más para atrás el vídeo. Esto tengo entendido que fue verdad. Que hubo una inundación muy gorda en el sur debido debido a unos grandes temporales que tuvieron monzónicos. Recordemos que la parte sur de Corea es un país subtropical, sobre todo subtropical, mientras que el norte no es subtropical, sino que está más o menos a la altura de España, paralelo 38, un poquito más arriba, ¿no? De hecho,
Pyongyang está en el paralelo 39-40 más o menos, que es la altura de Madrid y Lisboa, poco más o menos. Vamos a ver sobre todo de dónde saca esta noticia, de New York Times, es decir, un periódico estadounidense. Vamos a ver que más adelante lo va a nombrar más veces como fuente, me figuro que para él fiable. Voy a renombrar lo evidente. El RPDC, Corea del Norte, sigue en guerra hasta el día de hoy contra Estados Unidos. Yo tomaría ciertas cosas de este periódico respecto a Corea del Norte, por supuesto, como propaganda de guerra. Suministros de ayuda por las inundaciones al sur. 370 camiones abiertos entregaron toneladas de arroz, medicinas y ropa que el norte había ofrecido como ayuda humanitaria a las víctimas de las recientes inundaciones en el sur. En esa época, a comienzos de los años 80, la producción de grano norcoreana superaba los 10 millones de toneladas anuales. Hoy no alcanza ni la mitad. De hecho, Corea del Norte ha sufrido una debacle tan grande que actualmente ni siquiera los más acérrimos partidarios del comunismo se atreverían a sacar pecho por el desarrollo económico o social de este país. Bueno, siempre y cuando tengan un mínimo sentido del ridículo. Pero a ver, figura, si acabas de sacar lo más desarrollado, vamos, de lo más desarrollado que tiene Corea del Norte, si es que de hecho es muy semejante al desarrollo que hay en Occidente en cuanto a industria. Eso es todo industria alimenticia, si mal no recuerdo. Y luego más atrás salían máquinas modernas CNC, o sea, tornos de fabricación en serie, ¿no? ¿Pero qué me estás comentando, figura? Claro está. Ahora bien, ¿por qué decimos que Corea del Norte fue un país modelo para los partidarios de las revoluciones socialistas? ¿Qué ha ocurrido desde entonces para que hoy este país sea todo lo contrario? ¿Qué explica principalmente los altísimos niveles de pobreza extrema tan graves y generalizados que se padecen en este lugar? Pues, queridos amigos, amigas, todas estas preguntas os las vamos a responder con detalle en este vídeo, así que gasolina y arranquemos. A ver, cuando decimos que el comunismo no es lo único que explica la pobreza extrema que se vive hoy en Corea del Norte, tenemos que mirar al pasado, concretamente a ese oscuro periodo del siglo XX en el que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, el bloque capitalista por un lado y el bando comunista por otro. Y ojo, porque en este vídeo no os vamos a contar eso de que Corea del Norte fue más rica que su vecino del sur hasta casi mediados de los años 70, porque eso ya lo habréis escuchado muchas veces, incluso en este mismo canal. Sin embargo, lo que quizás no hayáis escuchado tanto es que hasta aproximadamente 1993, y no hace tanto de eso, Corea del Norte superaba a China en PIB per cápita. Vamos a ver. Voy a decir una cosa que siempre me decía mi profesor de laboratorio, tanto en primero como en segundo. Y es que yo, si presento esta gráfica, me tira el informe a la cara. ¿Por qué? Fijémonos en el eje de la Y, es decir, en el PIB per cápita. Esa escala vale para la gráfica de China, pero no para la supuesta gráfica del PIB per cápita de la RPDC. Aquí pone por debajo de 2.500 dólares americanos, dólares estadounidenses, vaya. A mí que por cierto, a mí no me gusta usar el término americano para denominar a Estados Unidos, porque americanos puede ser un peruano, puede ser un brasilero, puede ser un mexicano, etcétera. O sea, no es, en mi opinión, llamar americano en exclusiva a un estadounidense me parece, ¿cómo decirlo? Me parece una falta de respeto al resto de americanos. Pues América para mí es el continente entero, no un país que ni siquiera tiene un nombre. O sea, Estados Unidos de América. O sea, no se les ocurrió otro nombre, vaya. Seguimos. Primero de todo, eso. ¿Qué ocurre? Que vemos aquí el PIB per cápita de China, que empezó a subir a partir del 94, según esta gráfica. ¿Por qué? Pues aquí es cuando ya liberalizaron su economía. Es decir, empezaron a privatizar y tal. Cuando ya China empezó a ser una economía mixta. Ahora, en el 94,
por qué esta barriguita de la gráfica naranja bajó? Pues que justamente empezó aquí la ardua marcha. Empezó aquí la ardua marcha. Es decir, el PIB cayó. Las causas que hubieron fue, primero, que cayó todo el bloque socialista. Hubo pérdidas en los cultivos y también otras muchas cosas que hubieron. Otras muchas cosas que hubo que desencadenó una buena hambruna, de hecho reconocida por el propio gobierno de la RPDC, que duró hasta casi 2008, es decir, hasta aquí. Más o menos, que aquí ya arrancó el país. Pero esto está explicado desde el punto de vista liberal. Vamos a verlo desde el punto de vista científico. Para mí, esto del liberalismo con aquello de la mano invisible y tal, me parece que es como decir que Manitou es el que hace que sube y baje la economía. El PIB, vaya, en este caso. Para empezar, damas y caballeros, la RPDC no publica desde hace bastantes años su PIB, ni su IDH, ni sus datos macroeconómicos. Los datos que hay, o bien están hechos ad hoc desde el Banco Mundial o desde cualquier otro organismo internacional. Por ejemplo, aquí pone que está basado en la ONU, en datos de la ONU. ¿Y la ONU quién la controla? Estados Unidos. Es decir, el enemigo número uno de la RPDC, de Corea del Norte. Y por otro lado, deberían haber puesto dos gráficas. Porque aquí, como he dicho al principio, yo si entrego esta gráfica a mi profesor de laboratorio, me tira a la cara el informe para comparar dos gráficas. Y también otra cosa, que China es un país gigantesco y Corea, tanto en cuanto a RPDC, es un país que es chiquitito. Que por cierto, la suma de áreas de las dos Coreas es poco más o menos como Portugal, un poquito más grande que Portugal. Vaya. Lo que se podría interpretar, simplificándolo mucho, como que era un país más rico. Insisto, 1993. De eso realmente no hace tanto tiempo. Sobre todo si tenemos en cuenta el abismo que les separa hoy en día. Amigos, bien podríamos decir que este hermético país pasó de ser algo así como el alumno aventajado y con mejores notas de la órbita comunista a no conseguir aprobar ni un solo examen. Pues bien, una de las cosas de las que no se suele hablar tanto es de que dentro del bloque comunista también había importantes diferencias entre países en términos de riqueza y desarrollo. Y sí, tal y como os he dicho, Corea del Norte estaba entre los alumnos aventajados, ricos y avanzados del momento, dentro, insisto, de lo que era la realidad del bloque comunista. Hablamos de los años 60 y sobre todo de los 70. Es más, incluso en los 80 los norcoreanos eran algo más ricos que ahora. Sin embargo, este país no es más comunista ahora de lo que lo era en esos años 80. Por tanto, tiene que haber una explicación. A ver, los norcoreanos no se fijan en el tema de si se es más rico o más pobre, porque a ver, el término los términos rico o pobre es un término como, no sé, muy ambiguo. ¿A partir de cuánto patrimonio una persona es rica o es pobre? ¿A partir de que gane 1.500 euros, 2.000 euros al mes? Que tenga una casa, que tenga dos casas en propiedad. Yo qué sé, pobre que vive en la calle, ahí sí que está claro. O rico que tiene tres casas. No sé, es que esto a mí me resulta un tanto ambiguo. O sea, eran más ricos que lo que eran ahora. A ver, desarrollo han tenido bastante, porque es que, a ver, en los años 70-80 tenían el bloque socialista que comerciaban con ellos. Actualmente comercian tanto con China como con Rusia como con otros países. Con muchos países no puede comerciar debido a las restricciones de la ONU a través de Estados Unidos y de los propios Estados Unidos. Que es que siempre, que es que básicamente no pueden comerciar con nadie ni con nada. O sea, y lo dicen, no, es que son pobres.
Esto me parece una sinvergonzonería dialéctica tremenda. Es decir, cogemos a un país que tiene buen desarrollo. ¿Qué pasa? Porque no me gusta su política, le pongo sanciones, no le dejo hacer nada en tanto en cuanto a comercio, y encima esta gente tiene la sinvergonzonería dialéctica de decir que son pobres. Y luego dicen, no, que el socialismo, el comunismo no funciona. Vaya panda de sinvergüenzas. O sea, que quien ha puesto el problema es un factor externo al país. Es decir, Estados Unidos, la ONU y otros países que han puesto también sanciones. De hecho, China ha puesto sanciones al RPDC. Y luego tienen las santas narices de decir que son pobres y que el socialismo no funciona, que el socialismo es el problema. Lo que he dicho. No me voy a repetir más. ¿Qué diantres ha ocurrido? ¿Qué es lo que explica la extrema pobreza que golpea a Corea del Norte desde hace ya varias décadas? Pues bien, para entender... Se llama sanciones de las Naciones Unidas y de Estados Unidos. La caída de este país, creo que es imprescindible conocer antes la subida, el ascenso, porque sí, lo cierto es que Corea del Norte tuvo momentos relativamente felices, y en buena medida lo que se hizo en aquel momento y cómo se hizo determinó el final que hoy conocemos. Amigos, amigas, seguro que os va a sorprender. Atentos. El país socialista modelo. La guerra de Corea, que enfrentó entre 1950 y 1953 a los dos países hermanos recién nacidos, Vamos a ver. Ya estamos con lo de siempre. La guerra de Corea enfrentó a los dos países hermanos. La guerra de Corea enfrentó a Corea del Norte y a Corea del Sur. No. Quien diga esto no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando. Y para mí es un ignorante. Un ignorante además supremo, que no tiene ni idea de historia mundial. La guerra de Corea, damas y caballeros, enfrentó a Corea del Norte con Estados Unidos, y así sigue siendo hasta el día de hoy, porque lo que se firmó en Panmunjom en julio del 53 fue un armisticio. Armisticio significa alto al fuego. Así de claro. La guerra sigue hasta el día de hoy, por eso todos estos problemas de que si uno hace unas pruebas, el otro también las hace, el otro no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuál es el papel de Corea del Sur? Pues simplemente es el aliado de Estados Unidos. Recordemos que en los años 50, ya casi ya en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, estaba por ahí un señor llamado Douglas MacArthur, que era un general de Estados Unidos, que básicamente lo que quería hacer era reventar Eurasia a bombazos nucleares. Menos mal que por lo menos los estadounidenses de entonces tenían un poquito de rigor y quitaron a este señor de en medio, porque estaba loco. Así de claro. a Corea del Norte y a Corea del Sur, destruyó casi todo lo que había y dejó sumidos a los dos estados en una enorme crisis económica y humanitaria. En aquel momento, la salida de la guerra de uno y otro país, económicamente hablando, fue en cierto modo vista como una forma de demostrar cuál de los dos sistemas, el capitalismo o el comunismo, era mejor. Hoy esto te puede parecer una auténtica salvajada, pero en aquel momento lo cierto es que existían algunas dudas, incluso entre muchos intelectuales y académicos del mundo occidental y de los propios Estados Unidos. Por este motivo, las dos grandes potencias de la época se tomaron la ayuda a su respectivo aliado coreano durante la posguerra muy pero que muy en serio. Estados Unidos y otros aliados occidentales ayudaron a Corea del Sur con una lluvia de dinero y préstamos a bajo o nulo interés, mientras que la Unión Soviética y China también inundaron Corea del Norte de dinero. Concretamente desplegaron unos 2.000 millones de dólares de la época, entre 1950 y 1970. Y no solo eso, a toda esta cantidad de dinero hay que sumarle una enorme cantidad de recursos que fueron claves en la reconstrucción del país y también en la industrialización norcoreana. Sí, esto lo que ha dicho es correcto. Bien. O sea, yo no manejo cifras, pero más o menos es correcto, vaya. Pero bien, para conseguir los objetivos fijados, industrializarse a toda velocidad y superar a cualquier precio a su vecino del sur, el Estado norcoreano se valió de varias recetas. Por un lado, la tradicional planificación económica, que es característica de las dictaduras comunistas, y por otro, la creación de un movimiento social que respaldase todos esos objetivos. Pues bien, el plan inicialmente tuvo relativamente éxito. El plan quinquenal de 1957... Espera, ¿ha hecho plan quinquenal?
ha dicho plan quinquenal de 1957. No, plan quinquenal no. En la RPDC, al principio de su etapa socialista, porque es que, a ver, dentro de la historia revolucionaria de la RPDC, desde 1948 hasta 1950 está la primera construcción, es decir, están reconstruyendo el país, así de claro. Y luego del 50 al 70, bueno, el 50 al 53 fue la guerra abierta, y luego del 53 hasta el 70 estaba la construcción del socialismo. Es decir, lo que estaban haciendo, lo que había era como una especie como de medio liberalismo ahí, muy tal, que se permitía, hasta que en el 70 ya estaba ya el socialismo de pleno derecho. Sin embargo, los primeros planes que hubieron económicos, los primeros planes que hubo económicos, resulta que no eran quinquenales, eran de 7 años. Y esto se puede ver en muchos documentos que están por ahí pululando. Yo de hecho me enteré que estaba yo leyendo una cosa y era un informe respecto a un plan de 7 años. De hecho, los planes quinquenales, no sé a partir de cuándo empezaron a implementarlos. A lo mejor por emulación o por influencia de la Unión Soviética y tal. Sin embargo, los coreanos no querían, sobre todo después de la muerte de Stalin, no querían parecerse a la Unión Soviética, porque ya empezaron a implementar cada vez más intensamente la idea Juche. La idea Juche, como bien sabemos, pues no es que rechace lo extranjero, sino que rechaza copiar sobre todo a los países extranjeros. Y de hecho, el propio Kim Il-sung hizo una crítica a esto y puso un ejemplo que en el propio Rodon Sinmun cogieron, cogieron unos editores una edición del Pravda, lo, creo que, no sé si fue la edición entera o si fue un artículo. Sí, creo que fue un artículo. Que lo cogieron del ruso y lo tradujeron al coreano y lo publicaron. Y él criticó esto, además bastante severamente. 1960 consiguió resolver los principales problemas de alimentación y vivienda de la posguerra y dejó al país listo para dar el salto hacia la gran producción, la industrialización masiva y el desarrollo, o al menos eso es lo que se pensaba. Entre 1953, cuando terminó la guerra, y 1958, la tasa media de crecimiento industrial en Corea del Norte fue del 43% anual. Pese a ello, la economía a pie de calle no se estaba desarrollando al mismo ritmo. Para arreglar eso, en 1958 se creó el movimiento Cholima, una versión del stajanovismo soviético que se interpretó como la competencia norcoreana al gran salto adelante de Mao. Eso sí, a diferencia de lo ocurrido con el gran salto adelante chino, con el movimiento Cholima sí que existe algo de consenso en que tuvo cierto éxito. A ver, vamos por partes. En primer lugar, el movimiento Cholima no fue una copia del stajanovismo soviético. No lo fue. En todo caso, lo que sería el stajanovismo coreano sería el método Chonsanji. Que esto ya hablaré yo más adelante del método Chonsanji. Y resulta que si podemos comparar con algo el movimiento Cholima, es con un movimiento de masas. Es decir, algo así como, no sé, salvando mucho las diferencias con el 15M, una especie de 15M. Sin embargo, el movimiento Cholima estaba enfocado a la reconstrucción del país, no solo en términos industriales, sino también que, a ver, de Pyongyang después de la guerra quedaron 3 casas mal contadas, 3 edificios, y de hecho uno de ellos está en lo que es ahora al lado de la colina Mansudae, de la colina Mansu o Mansudae también. De Pyongyang no quedó nada y tenían que reconstruir Pyongyang, tenían que reconstruir todas las ciudades. De hecho, de las ciudades y de los pueblos del norte,
debido a la artillería y a la aviación de los Estados Unidos, no quedó nada. O sea, no quedó ningún vestigio del pasado. Lo arrasaron todo. Lo único que queda en la RPC actualmente es, o sea, de antiguo como tal, es un poquito de la parte sur, pero porque formaba parte de lo que en un principio se había dado como, como territorio a Corea del Sur. Es decir, que fue territorio ganado a Corea del Sur. Y estoy hablando de lo que es la ciudad de Quezon, que queda toda la parte del centro y un poquito de las afueras, que, sigue todavía, que está denominado como, que está determinado como bien material de la humanidad por la UNESCO. Así como otras cosas como tumbas y tal, que quedaron como, que por lo menos quedó algo por algunas zonas de la RPC. Pero las ciudades, ninguna tiene lo que se denomina como casco histórico y todo esto. Lo que se centraron sobre todo fue en desarrollar industria, en desarrollar bueno, en desarrollar industria por un lado y por otro lado, pues con el movimiento Cholima, sobre todo a desarrollar las ciudades. Por las ciudades, como, y repito, no quedó piedra sobre piedra. El objetivo del plan fue sobre todo aumentar la productividad de los trabajadores. Para lograrlo apenas se introdujeron compensaciones materiales, pero A ver, otra cosa, y es que estamos de acuerdo que el gran salto adelante fue una chapuza, una completa chapuza. Aunque bueno, esto no es el cometido del vídeo. Vaya. se establecieron objetivos de producción que llegaban a implicar duplicarla de forma interanual, y los mejores trabajadores eran presentados por la propaganda con cualidades. Otra cosa, bueno, es la propaganda y tal. Que esto, os digo una cosa, hay propaganda tanto en el mundo capitalista como en con el mundo socialista. En el mundo socialista, bueno, ves ahí los carteles ahí súper coloridos, tal. Ahora, en el mundo capitalista también hay propaganda política. Quien viva en Madrid lo habrá visto por el metro, que hay propaganda a saco de la Unión Europea. Eso es propaganda política, damas y caballeros, es propaganda política. Y luego la gente se quejará, que es que en los países socialistas hay propaganda del partido, del líder, tal. También la hay aquí en el mundo occidental. ¿Qué me estáis comentando? Y seguimos porque me estoy desplazando mucho. Y lo cierto es que, como os decimos, el plan parcialmente funcionó. No se duplicó la producción industrial y agrícola en un año como se había previsto, pero Cholima tuvo efecto. ¿Y la fuente de esto? No lo sé. O sea, vale, el movimiento Cholima sí existió y tal, pero no como ha dicho este señor. Y la duplicación de la generación de productos, eso no sé yo de dónde habrá sacado, la verdad, no lo sé. O si se lo habrá sacado de la manga, o si pasó y luego no pasó, o sea, no hay ninguna fuente de esto, vaya. Por ejemplo, la producción industrial, con atención especial a la producción siderúrgica, creció un 53% en 1959 respecto al año anterior. No fue algo sencillo. Los trabajadores tuvieron que alargar sus jornadas laborales hasta las 10 y 12 horas diarias, y empezaron a trabajar incluso en fines de semana y festivos. Todo Aquí está desplazando el pali pali a la RPDC, porque lo primero que ha nombrado es el sistema TEAN, que es lo que he dicho antes, el método Chonsan-Ri, pero aplicado a la industria. A ver, en la RPDC en Corea del Norte, y esto lo sé yo de primerísima mano, allí los coreanos trabajan de lunes a jueves. Es decir, y luego el viernes pues lo utilizan para trabajos en el barrio, trabajos voluntarios y tal. Es decir, aplicaron en Corea los subotniks soviéticos, pero los viernes. Y luego los sábados, bueno, lo usan para leer, tal, no sé qué, y luego descansan los domingos. O sea, esto de que no descansan, no es cierto.
para conseguir los objetivos fijados en el marco de un enorme fervor patriótico. Sea como sea, amigos, la cuestión es que en los años 60 y 70 el país iba razonablemente bien, teniendo en cuenta el punto del que partían. De hecho, en los 70, Corea del Norte registró tasas de crecimiento interanual del PIB de más del 10%, con años en los que incluso se acercó al 25%. Me gustaría tener esos datos. Me gustaría tener esos datos que manejan que, a ver, yo sé que serán fabricados, no lo sé. Porque es que a partir ahora no me acuerdo del año exacto, dejaron de publicar estos datos macroeconómicos, pero me gustaría tenerlos para ver sobre qué trabaja esta gente, para informar en sus vídeos. Me gustaría tener la fuente de estos datos. Y aún más, por aquel entonces la producción agrícola estaba desarrollándose No, fuente de esos datos y estos datos, vaya. hasta llegar a triplicar su producción en poco más de una década. Y además, por si fuera poco, llegaba petróleo barato desde la Unión Soviética y tecnología industrial desde la República Democrática Alemana y otros países de Europa del Este. Así que todo esto facilitó el desarrollo de una industria mucho más avanzada que la que había en Corea del Sur o incluso en la propia China en ese momento. De hecho, entre principios de los años 70 y el año 1985, el PIB nominal per cápita pasó de unos $384 a $836. Sí, seguía siendo un nivel muy bajo, pero para que os hagáis una idea, China logró superar la marca de los $600 per cápita por primera vez 10 años después, en 1995. Asimismo, Pyongyang estaba experimentando un crecimiento urbano muy acelerado. Las nuevas industrias se estaban instalando alrededor de la capital y la ciudad se había convertido en una especie de modelo socialista. Amplísimas y limpias avenidas, jardines cuidados, fuentes, tranvías, metro, todo parecía ir razonablemente bien. Había pocos casos parecidos a este, si es que había algún otro, en el mundo comunista en ese momento, y para muchos lo que estaba ocurriendo en Corea del Norte era casi un milagro. El rápido crecimiento de esa etapa vino acompañado de un aumento de la esperanza de vida hasta los 70 años y una reducción de la tasa de mortalidad infantil de unos 120 niños por cada 1000 a unos 30. Incluso, aunque te cueste creerlo, en los años 80 Pyongyang se convirtió en una de las capitales de la moda en Asia. Claro está, con gran influencia en China y en otros países de la órbita socialista de la época. Pero no solo eso, la otra piedra angular del crecimiento norcoreano de los años 60 y 70, además de la industria siderúrgica, fue también la minería. Minerales como la magnesita, el zinc, el tungsteno o el hierro brotaban de su suelo. Todos ellos fueron utilizados no solo en la propia industria norcoreana, sino que también eran exportados en grandes cantidades a cambio de divisas, petróleo y tecnología. Vamos, en otras palabras, que si en aquel momento había un país comunista que parecía preparado para despegar, todas las miradas se situaban precisamente aquí. Por todo esto que ha dicho este hombre, pues Estados Unidos tiene puestas todas estas sanciones a la RPDC. Claro, y también otras muchas sanciones puesta la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, usándolas como parapeto, estos organismos internacionales, aparte de China y todos estos países, vaya. Y también usando como excusa el tema nuclear, cuando Estados Unidos, pues ya sabemos que maneja más armas nucleares en todo el mundo. Por supuesto, todo esto le permitió a Corea del Norte tener también cierta relevancia internacional dentro del mundo socialista. Una influencia que mucho ojo Pyongyang supo explotar y que además quiso expandir más allá del otro lado del telón. ¿Cómo quería hacerlo? Pues veréis, Corea del Norte quiso desarrollar en los 70 y 80 ni más ni menos que su propia versión de la globalización. Un modelo que buscaba convertir al país en una especie de puente entre los países del bloque comunista y los países no alineados. Así, Corea del Norte comenzó a estrechar lazos y a promover negocios con países africanos como Argelia y también con otros de Oriente Medio y el sudeste asiático. Incluso establecieron relaciones con algunos países de América Latina y apoyaron movimientos revolucionarios o anticoloniales en el continente africano. Amigos, todo esto puede... A ver, países con los que comerciaba Corea, fuera de Asia. Angola, Mozambique, creo que también tuvo tratos con Libia también, con Argelia, ¿cierto? Reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática cuando, cuando esta, eh, cuando esta se declaró y reconoció también al Polisario. De hecho, fue el primer país no africano que reconoció a la RAST. Y luego de América Latina comercia con Cuba y aparte pues tendrá alguna cosa, bueno, es que tiene
con Venezuela, si mal no recuerdo. Y de hecho ha abierto hace poco Nicaragua han abierto en Managua una embajada, si mal no recuerdo. No, bueno, sí, la ha abierto hace cosa de unas semanas, un mes o algo así. Seguimos. Que a los que sabéis algo de Corea del Norte os resulte contradictorio. Al fin y al cabo, la ideología Juche, que es la versión autóctona del socialismo a la norcoreana, se basa precisamente en la autarquía. Y no os falta razón, pero la realidad es un pelín más compleja. Exacto. A ver, una cosa es la autarquía y otra cosa es el comercio exterior de lo que no tiene el país. Que a ver, una cosa es el comercio y otra cosa es el comercio a nivel capitalista. El comercio es un intercambio de bienes por dinero y otra cosa es el comercio capitalista, es que bienes por dinero, pero si no me dejas tenerlo, te invado. Como pasa con el petróleo y Estados Unidos. Que ha pasado muchas veces, vaya. Como hemos visto, Corea del Norte no es que fuera un país que iba como un tiro, pero bueno, de lo malo malo, en él más o menos se vivía. Desde luego no tiene nada que ver con la situación actual. Había, digamos, un cierto halo de prosperidad. Pero, entonces, ¿cómo y por qué se llegó a esta situación tan lamentable? ¿Cómo un país razonablemente próspero dentro de los estándares socialistas terminó padeciendo una de las peores hambrunas de la humanidad a finales de los años 90? ¿Qué errores clave se cometieron? No, no. La peor hambruna en la historia de la humanidad conocida fue la que provocó el Reino Unido y Churchill en la India, en el Raj británico. Esa es la peor de todas que ha habido. Y luego ponen a Churchill aquí como Dios, porque fue el que defendió Europa de los nazis, tal, no sé qué, el que ganó la Segunda Guerra Mundial. Hollywood ha hecho mucho daño, la verdad, ha hecho mucho daño. Para terminar siendo un país tan paupérrimo y atrasado como lo es hoy en día? Pues bien, a continuación os lo contamos con todo detalle. Y ya os adelanto que si la historia de Corea del Norte fuese una película, este sería el momento preciso en el que la música se pondría tensa y todos empezaríamos a sospechar que algo malo está a punto de pasar. Es que eso ya se hace en los documentales sobre el Corea del Norte. Veas el documental de John Sistiaga, el cual analicé aquí en el canal hace cosa de un mes y pico. Véase el documental de Jalis de la Serna. Véase otros documentales de fuera de España, vaya. Pasa lo mismo, salvo alguno de RT que, bueno, que han hecho que es medianamente aceptable. Y ¿sabéis qué? Vaya si pasó. Atentos. Los motivos del fracaso. La ideología política norcoreana está marcada por una doctrina, una versión del comunismo propia, impuesta por el dictador Kim Il-sung, el Juche. El Juche, en la práctica, implica la adopción de la autarquía como forma de defender la soberanía y la revolución. Hablamos de un sistema que es una especie de mezcla entre lo hago yo mismo y no necesito ayuda de nadie, aderezado eso sí con toneladas de teoría comunista. A ver, primero, la idea Yuche es muy compleja de entender para un occidental. Eso primero de todo. Segundo, la idea Yuche no es solo autarquía, que solo tienen muchas ideologías, es común a muchas ideologías a lo largo y ancho del mundo. El Yuche, en una frase, es el ser humano es el centro de todo y lo decide todo. Esto te va a decir un norcoreano cuando le pidas que te resuma en una frase la idea Yuche. El Yuche es, en tanto en cuanto a política, tiene una base marxista, es decir, materialista dialéctica, y luego, en tanto en cuanto vamos a llamarlo la ética, porque aunque abarca más campos, tiene una ética confuciana y un método de ver la vida bastante confuciano, que no neoconfuciano, cuidado con esto, porque la gente confunde neoconfucianismo con confucianismo, y no es así. Y del confucianismo no cogen todo el confucianismo. Lo que cogen es sobre todo la piedad paterno-filial y la rectitud de acción. Es decir, esto es en tanto en cuanto a la ética de política. Es decir, si un político comete desfalco o roba dinero, ese político todo el honor lo ha perdido. Es decir, para ellos es algo, el tema
de la corrupción es algo totalmente deshonroso. Y está penadísimo en los códigos tanto penal como civil norcoreanos. Y luego, bueno, tienen la ética, tienen también una moral también. Y tienen otras muchas cosas dentro de la idea Juche. Es muy compleja, no es autarquía aderezada con mucha teoría comunista impuesta por el dictador Kim Il-sung. Cuando de hecho Corea ha tenido más presidentes de la República antes de Kim Il-sung. La RPDC me refiero. Antes de Kim Il-sung hubieron otros tantos jefes de Estado. Y seguimos con esto. Eso es el Juche, una filosofía que a algunos les puede sonar genial en la teoría, pero que en la práctica es mucho más difícil de montar que un mueble de Ikea sin instrucciones. Pero stop, un momento, porque pese a ello, tal y como os hemos comentado, Corea del Norte comerciaba bastante con otros países del bloque socialista. Y no solo se importaba y se exportaban productos a esos países, sino que también se pidió prestado muchísimo dinero, tanto a otros países comunistas como a bancos occidentales e incluso japoneses. Pyongyang mantuvo operaciones con más de 100 bancos de 17 países, especialmente durante los años 70. Este dinero buscaba financiar la expansión de la minería en el país, la construcción y la propia importación de alimentos. La minería además estaba dopando básicamente para contrarrestar con más producción la caída en los precios que se estaba produciendo sobre algunos de los minerales que exportaba el país. Digamos que el sector se había convertido en una especie de gallina de los huevos de oro para el régimen de Pyongyang, y la única forma de seguir obteniendo recursos del exterior en un contexto de precios a la baja era ampliando más y más la producción. Evidentemente esto fue una pésima idea. Pronto los norcoreanos empezaron a ser incapaces de devolver todos esos préstamos. Sus deudas fueron reprogramadas en 1977, 1980 y en 1984. Y al final Corea del Norte terminó impagando sus préstamos. Es decir, terminó entrando en default. Esto fue el primer motivo del comienzo del fin del optimismo norcoreano. Se informa a Corea. Vamos a ver. ¿Qué préstamos? O sea, a mí me gustaría saber qué préstamos. Pues yo jamás he oído de esto. Esto es lo que he hecho yo al principio del vídeo, que me he enterado ahora justo de esto. O sea, de unos préstamos que pidió Corea del Norte. ¿A quién? O sea, ¿a quién pidió estos préstamos? ¿Al Banco Mundial? ¿Al FMI? Cuando la RPDC no forma parte, ni ha formado parte, ni el FMI ni el Banco Mundial. Ojo, cuidado. O sea, ¿a quién le ha pedido estos préstamos? Porque un préstamo lo que tiene que tener es alguien que dé el préstamo y alguien que lo recibe. No es algo sacado aquí chispitas con chispas mágicas, vaya. Y esto como lo toman como fuente del New York Times, es decir, un periódico estadounidense. Yo la verdad es que no, lo que diga este periódico no me lo tomo en serio, la verdad. Si fuera a lo mejor de algún periódico que fuera medianamente, no sé, que no tenga nada que ver en el conflicto coreano-americano y que se hubiera mantenido al margen y que fuera especializado en temas económicos, vale, ahí ya me pensaría yo mi opinión. Pero es que The New York Times es un periódico estadounidense y además totalmente alineado con el gobierno estadounidense. O sea que esto es este periódico, el de New York Times, es panfletario, la verdad. Salvo alguna cosa que tendrá por ahí que siempre hay alguna cosita, alguna excepción, pero esto es panfletario. O sea, no muestra ninguna prueba de esto. ¿A quién insisto, ¿a quién se lo pidió? ¿Al Banco Mundial? ¿Al FMI? No, la RPC jamás ha formado parte de esos organismos. Del Norte sobre el impago de sus préstamos. La cantidad total de capital e intereses adeudados es de aproximadamente 770 millones de dólares de los aproximadamente 1.650 a 2.750 millones que se cree que Corea del Norte debe al mundo no comunista. Ah, bueno, un momento, que es que no me había fijado en esto.
A ver, dice que bancos japoneses. A ver, yo lo dudo mucho que sean a bancos japoneses. Porque, a ver, tanto el norte como el sur, en la época de los años 80, se llevaba de garras con los japoneses. Pero de garras. Y en la RPC, a la enésima potencia. O sea, yo lo dudo mucho, la verdad, lo dudo mucho. Como digo, yo si lo viera en una publicación que fuera mm, independiente, que fuera especializada en temas económicos, me lo creería. O sea, ahí ya aquí lo pongo yo mucho en duda. El resto está en manos de bancos japoneses. De hecho, el capital y los intereses acumulados con instituciones financieras ascienden ahora a aproximadamente 3.600 millones de dólares. Y eso teniendo en cuenta una gran quita de Rusia por valor del 90% de las deudas con este antiguo socio comunista. Incluso, si queréis más detalle, en total la deuda externa del país se sitúa entre los 6.000 y los 15.000 millones de dólares, según la revista internacional de estudios de unificación coreana. Pero no nos desviemos. El caso es que el impago fue tal que dejó situaciones tan dantescas como esta. Los Volvo nunca pagados de Corea del Norte siguen muy presentes tras casi 50 años. La Oficina de Garantía de Créditos a la Exportación de Suecia estimó como siempre, sacando el tema de los Volvos. Yo he preguntado a gente que sabe más que yo sobre la RPDC. Incluso le he preguntado a Alejandro Cao de Venós. Y él me ha dicho que no ha tenido nunca ninguna noticia sobre el tema de los Volvos impagados. A ver, hay relación diplomática entre Suecia y Corea del Norte. De hecho, Suecia tiene una embajada en Pyongyang. Y en tanto en cuanto si hay algún problema tal de gente que hayamos ido allí, que hayamos vivido allí, que sean de terceros países de la Unión Europea, siempre es Suecia quien soluciona la papeleta. Siempre es la embajada sueca. Pero a ver, esto no sé yo, vaya. Y esto, la fuente es Korea Yongan Daily. Ah, el Yunga. No lo conozco, la verdad. Pero yo os digo que el tema de los Volvos, no. En tanto en cuanto yo, gente que he preguntado que sabe más que yo sobre Corea, me ha dicho que jamás ha sabido nada, jamás le han dicho nada. Y he preguntado a Cao de Menos si hay otra persona más. Y me ha dicho que no han tenido noticia nunca de eso. Porque, a ver, a lo mejor esto también es un tema panfletario. O a lo mejor es un tema que fue a lo mejor que se pagó, pero lo usan para decir, o sea, vamos, totalmente panfletario. O que lo han pagado y lo usan también panfletariamente diciendo que no lo han pagado. Esto es, con esto y con todo, propaganda de guerra. Porque, a ver, Suecia, ¿de qué parte va a estar? De Estados Unidos, seguramente. Y de parte de la Unión Europea. Que la Unión Europea es un chiringuito estadounidense. O sea, aliados de Estados Unidos totalmente. Y con un poquito de análisis uno se da cuenta de ello. la deuda pendiente de los 1.000 vehículos Volvo que Corea del Norte encargó hace casi 50 años en 2.900 millones de coronas suecas, unos 267 millones de dólares. El acuerdo de compra inicial era de 600 millones de coronas. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando, pero Enrique, ningún país se... También puede pasar, si esto existió de verdad, que los suecos se quisieran pasar de listos, que haya existido el tema este de los Volvos y que los coreanos hayan pasado de ellos. Porque es que el modo de ser coreano es que si tú te quieres pasar de listo con un coreano, este va a pasar de ti, totalmente. Yo esto lo he visto más de una vez. Pero ya digo, no tengo yo noticias de que el tema este de los Volvos haya existido. muere de hambre y se queda indefinidamente congelado en el tiempo por 30 años, simple y llanamente porque tiene deudas. ¿Tiene que haber algo más? Pues sí. Tienes razón. Decir que Corea del Norte se ha quedado atrapada en el tiempo tan solo por las deudas impagadas sería algo así como decir que una fiesta se arruina solo porque se termina el hielo. Lógicamente tiene que haber más ingredientes. Y sí, lo cierto es que hay bastantes más. Queridos amigos, aparte de ser incapaces de adaptar su modelo productivo a los cambios a nivel global, por el camino se cometieron otros errores fatales. Errores que tienen mucho, pero que mucho que ver con la falta de perspectiva de mercado, la nula supervisión y fiscalización de los gobernantes y, por supuesto, también con la corrupción. De hecho, hay dos elementos clave que explican en
buena parte por qué Corea del Norte es hoy tan miserable. El primero es que en los años 80, al contrario que el resto del mundo comunista, en Corea del Norte no se produjeron reformas sustanciales en el sistema económico y político, algo que, por ejemplo, como todos sabéis, sí ocurrió en sus dos mentores, la Unión Soviética y la República Popular China. Esta falta de reformas dejó a la economía norcoreana fuera de la globalización y sin inversiones, de tal forma que poco a poco su competitividad se fue desplomando. Las nuevas fábricas chinas eran mucho más productivas gracias, entre otras cosas, a los lazos con Occidente. Y así las empresas e industrias norcoreanas empezaron o bien a desaparecer o bien a quedarse tan anticuadas que ya no eran capaces de competir. Por tanto, sus exportaciones se desplomaron. Digamos que mientras que sus vecinos chinos y surcoreanos estaban abriendo sus puertas y recibiendo inversiones y tecnología extranjera, Corea del Norte quedó totalmente fuera de ese proceso. En otras palabras, que mientras China y Corea del Sur se ponían a la moda con el mundo moderno, Corea del Norte era como esa especie de tío que se niega a dejar de usar pantalones de campana y escuchar cintas de casete. Y luego, queridos amigos, por otro lado, tenemos el segundo y quizás más importante motivo. Y es que Corea del Norte comenzó en los años 70 e impulsó aún más en los 80 un enorme programa de expansión militar. A ver, vamos a ver. No hizo ninguna reforma, simple y llanamente porque les iba bien, así de claro. Porque, a ver, hubo una asociación, un sistema a lo largo y ancho de todos los países socialistas que se llama AKAME o Comecom, que básicamente lo que quería hacer la Unión Soviética era atribuir a cada país socialista que produjera una cosa. A Cuba la convirtió en una plantación de caña, así de claro. A Kazajistán y otros países, pues plantaciones de cereales. Entre otros países, ¿no? Bueno, Kazajistán está dentro de la URSS, vaya. Pero otros países que estaban dentro, bueno, les asignaban desde Moscú les asignaban otra cosa. ¿Qué ocurre? Pues que la RPC estuvo durante una temporada ahí de observador, nunca se llegó a unir. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de Ayuche hay una cosa que me encanta, que nunca nombran, y es el tema de la independencia soberanía. Es decir, desde Moscú no le van a decir a los coreanos lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Esto es uno de los principios de Ayuche, que es la soberanía. Es decir, tú que eres un extranjero, ¿me vas a decir a mí lo que debo hacer yo en mi país? Pues no. Y claro, esto les sentaría a los coreanos, les sentaría con una pata en la rodilla. Y claro, pues dijeron, adiós y que os vaya muy bien. Por eso no tuvieron que hacer ninguna reforma. Y bueno, el caso de China, bueno, la reforma se dio por otras cuestiones que no voy a analizar ahora. Pero bueno. Y no es que se quedaran obsoletos. Es que en los años 90, al fallecer Kim Il-sung, fue fallecer él y al poco empezar la ardua marcha. Y encima todos los países socialistas se desplomaron casi todos. Y claro, nadie quería ayudar a Corea. ¿Por qué? Porque era el último país socialista que quedaba. Estados Unidos no, porque estaba en guerra. Rusia estaba fatal, porque había caído la URSS y el rublo valía nada y menos. China lo que hace siempre China, pues a verlas venir. Y lo que hicieron, pues intentar desarrollar un sistema planificado, mejorar el sistema planificado, para que no volviera a pasar lo de esta hambruna. Otra cosa es la exageración que se haga aquí de las muertes por la hambruna y todo esto. Vaya. Hablamos de un programa que tenía como objetivo conseguir la plena independencia militar de Corea del Norte, para así no tener que depender ni de los soviéticos ni de los chinos en caso de que se produjera una guerra. Pues bien, los efectos de esta decisión fueron dobles. Por un lado, se desvió una cantidad enorme de recursos de la economía civil hacia el ejército, y por otro lado, se desatendió el desarrollo de nuevas infraestructuras que potenciasen la economía productiva. Por ejemplo, se desatendió por completo la red de carreteras, puertos o la misma infraestructura hídrica, lo que por cierto... Vamos a ver. De lo que está hablando es de la política Songun. Lo que ocurre, que la razón, o sea, hay carreteras que están muy desatendidas, eso es cierto. Sin embargo,
Lo que ocurre, que esa no es la razón. La razón es que del poco petróleo que importan, tienen que usarlo casi todo para el tema de carburante. Porque, a ver, para hacer carreteras, ¿qué se necesita? Pues se necesita alquitrán. ¿El alquitrán de dónde se saca? Del petróleo. Pues claro, ¿no? Lo que hacen es carreteras que no las alquitranan, y lo que hacen pues es hacerlas con otros materiales. Carreteras, son las primarias. Las secundarias pues son anchas, y muchas de ellas pues están muy desatendidas. Eso doy fe yo de ello. Son carreteras bastante malas comparadas con las europeas, vaya. O comparadas con ciertas carreteras de Asia también. Eso sí es cierto. Y es una de las cosas que por esta razón no pueden hacerlas mejores. Es criticable, pero tiene su razón de ser. Hizo que Corea del Norte se convirtiera en un país muy sensible a las sequías y a las inundaciones. Un desastre. De hecho, este fue el caldo de cultivo para lo que vino después, la ardua marcha, aunque de eso hablaremos un poquito más adelante. El caso es que la militarización del país empezó a tomar un cariz preocupante, y de hecho en 1993, ya con el bloque comunista colapsado, Corea del Norte anunció su intención de retirarse del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y todo a pesar de que lo había ratificado apenas 8 años antes. En 1994 canceló esa retirada, pero en 2003 finalmente terminó saliéndose del acuerdo. Corea del Norte se retira del tratado nuclear. Pyongyang dijo que estaba reactivando las instalaciones de Yongbyon en represalia por la decisión de Washington de suspender los envíos de petróleo después de que Corea del Norte revelara la existencia de otro programa nuclear clandestino. A ver, dos cosas. El tema del programa nuclear de la RPDC proviene de amenazas por parte de Corea del Sur y de Washington. Y esto fue en la época Clinton. Creo que fue a mediados finales. Y luego, claro, vino George Bush y todos sabemos cómo el tipejo este, ¿no? Bueno, pues resulta que ¿qué van a hacer? ¿Ante amenazas se van a replegar? Pues no. Soberanía, damas y caballeros. Sin ejército no hay soberanía en un país. Y esto es un hecho. Luego en comentarios me da el típico, pero es que Costa Rica y hay países que no tienen ejército. Vale, muy bien, pero porque no tienen soberanía. O sea, porque tienen vendida su soberanía. En el caso de España, pues tenemos vendida nuestra soberanía a Estados Unidos y a la Unión Europea y al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Y eso es una verdad con hechos. ¿En España tenemos moneda propia? No. En 2002, la peseta, adiós. ¿Tenemos soberanía militar? No. Porque tenemos varias pruebas de ello. Primero, yo aquí a 12 kilómetros en Torrejón de Ardoz tengo una base militar estadounidense. En Rota hay otra. En Morón, otra. Y luego en Valencia hay un tema de radares que no me acuerdo exactamente lo que era. Era una base de temas de radar. Que ahí yo no entiendo de radares, pero que tiene que ver con radares. Y claro, entramos pues bajo coacción en la OTAN. Luego la Unión Europea. ¿Qué ocurre con la Unión Europea? Pues otro tema, que ahí ya no tenemos ni soberanía política interior ni exterior. Interior, pues que cuando la Unión Europea dice A, nosotros tenemos que hacer A. Y todo porque lo deciden aquí unos señores de otros países. Es decir, eso no es soberanía. Perdonad, pero no es soberanía. ¿Cómo asegura Corea su soberanía? Pues a través de un ejército profesional y actualizado. Y también con armas nucleares. Y claro, se salió del programa de no proliferación porque querían desarrollar sus propias armas nucleares. Estados Unidos las tiene. Puede tenerlas, vaya hombre. Qué casualidad. Y de hecho tiene armas nucleares Estados Unidos en Corea del Sur, cuidado. O sea, hay que tener en cuenta también esto. Amigos, el régimen de Pyongyang empezó a perseguir a cualquier precio el desarrollo del arma de destrucción masiva, y esta fue una decisión nefasta para su tocada economía. Y es que, veréis, este país a finales de los 90 sufrió una enorme hambruna que mató a entre medio millón y 2 millones de personas según la fuente que consultemos. Y aún en esa situación el gobierno... A ver, en la ardua marcha, las muertes están cifradas en 220.000 muertes, 230.000 dependiendo.
Además de eso, es una exageración. Dejó al país destrozado, sí, porque fue una hambruna, fue terrible. Pero cualquier cosa aparte de eso es una exageración. Es querer hacer panfleto de una situación grave de un país. Así de claro. No dejó de desviar en ningún momento dinero para el desarrollo militar. Incluso puso trabas a la ayuda internacional porque no dejaba que ésta la gestionasen entidades extranjeras. Digamos que el régimen quería manejar a toda costa los recursos y el dinero que fueran llegando para mitigar la hambruna, lo que muchos interpretaron como un intento por desviar parte de esa ayuda hacia otros objetivos que no eran precisamente salvar vidas. Pero aún con todo, lo peor todavía estaba por llegar. A ver, no quería dejar entrar a nadie. Bueno, entró gente de la ONU respecto al programa de ayudas. A ver, a la RPDC entró gente de la FAO. Y hay gente de la FAO aún en Pyongyang, representantes de la FAO. O sea, eso de que no dejaron entrar a gente está cogido con pinzas, la verdad. Entró, o sea, lo decía yo el programa, pero no, era de... se me había ido el nombre, era de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que tiene siempre un plan para cuando hay hambrunas y todas estas cosas, vaya, para evitar que hayan hambrunas graves. Y seguimos con esto. 3 años después, en 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear, lo que vino acompañada del primer paquete de sanciones económicas contra el país aprobadas por la ONU, así como también de sanciones unilaterales Léase, aprobadas por la ONU, propuestas por Estados Unidos, ojo. por parte de varios países. Y aunque a muchos os pueda sorprender, Léase por aliados de Estados Unidos. Hasta 2006, que es relativamente anteayer en la historia, Corea del Norte tenía una economía perfectamente capaz de importar y exportar lo que quisiera, sin casi ninguna limitación. Me hace gracia porque dice que no entró, de que no dejaron que entraran, cuando ahí hay sacos de Corea del Sur, aquí abajo pone, son sacos de arroz, porque sal, dos S, A y L, es arroz crudo, arroz en grano. Y abajo pone Tejanminguk, que es República de Corea. O sea, creo que esto lo mandaron desde Corea del Sur. Es decir, a lo mejor lo enviaron a través de Corea del Sur, o no sé cómo lo harían, la verdad, pero alimento llegó. O sea, llegó. Sin embargo, desde su primera prueba nuclear, eso ha cambiado por completo. Corea del Norte ha sido castigada con más y más resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con sanciones. A ver, el Consejo de Seguridad de la ONU en realidad tiene 15 miembros. Y los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, es decir, la antigua Unión Soviética. Es decir, lo controlan quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todos los que se dicen ganadores, vaya. Tienen derecho a veto, y lo que proponga Estados Unidos, bueno, va aquí a misa, casi, ¿no? Y todas las sanciones siempre las propone Estados Unidos. Y no hay más propuestas porque China tiene derecho de veto. Aunque bueno, China también tiene sus sanciones, como he dicho ya varias veces, vaya. Amigos, el kit de la cuestión no son tanto las sanciones como la decisión del régimen de autoinmolarse lanzando un programa de desarrollo nuclear a gran escala en plena hambruna e ignorando por completo la reacción internacional. Pero un momento, ¿sabéis qué? La cuestión es que desde el punto de vista político para el régimen esta estrategia pudo tener sentido. Y lo cierto es que ha tenido éxito. La prueba, 20 años después, en 2023, el régimen sigue en pie. Sin embargo, desde el punto de vista de su propia gente y de su economía, la idea no pudo ser peor.
Tras la gran hambruna producida, en parte como resultado de la caída del bloque comunista y la merma de competitividad de Corea del Norte, el país ya jamás levantó cabeza. Tras la brutal caída experimentada en los 90, su PIB per cápita sigue al mismo nivel que en los años 60. Hablamos de 6 décadas perdidas. Bien, estos han sido los motivos por los que Corea del Norte, la antigua promesa del socialismo, terminó convirtiéndose en su mayor vergüenza. La cuestión es, ¿durará para siempre esta situación? De momento nos atisban cambios, pero como siempre ya sabéis que Corea es un lugar del que hablamos mucho aquí en VisualPolitik, así que estaremos muy pero Después de tantos años, lo que ha hecho la RPDC para evitar que sepan cómo está la economía interna es, insisto, no publicar los datos macroeconómicos. Eso no lo publican. ¿Qué hacen qué hace el Banco Mundial? ¿Qué hace el FMI? ¿Qué hace la ONU? Pues publicar sus propios datos. Es igual como lo que vale un won norcoreano. El won norcoreano, el valor que veis online no vale para nada. Es un dato inventado. Yo cuando fui era 1 euro por 8.500 wones, creo que era el won norcoreano, que no es el mismo que el de Corea del Sur, que ese sí es el valor de comercio. De hecho, tú ahora te vas, bueno, tengo ya aquí algunos wones que me traje, que me sobraron. Yo ahora sí voy con estos bones a cambiarlos a euros y no me los cogen. ¿Por qué? Porque no está reconocido por el FMI. Tiene tiene su código ISO, sí, pero no están reconocidos. Es como otras muchas monedas que hay por allí circulando y que no te las cogen. Como ahora creo que es el peso argentino, que tampoco te lo cambian ni nada. Y bueno, en resumen, que para un liberal no funciona dice que no funciona el socialismo. Sin embargo, apoya que Estados Unidos ponga las sanciones, que no pueda comerciar, y, es que el socialismo no funciona. A ver, eso es una, eso es una sinvergonzonería total, dialéctica total, una sinvergonzonería dialéctica total. A ver, no funciona, pero porque han puesto sanciones para que no pueda comerciar. El comercio es algo inherente al ser humano. Otra cosa es el comercio capitalista, vaya. Que ya he dicho que que la guerra es parte de este comercio capitalista, vaya. Es para expandir comercios, vaya. Es para lo único que sirve la guerra. Que ya veremos, por cierto, estas guerras que están así ahora latentes, como Ucrania, el tema de Palestina y todo esto, Israel-Palestina, a ver qué pasa. Ya vemos qué pasa con el tema con el tema del comercio por allí. Ya vemos qué pasa y ya, ya veréis. Pues yo me vuelo ciertas cosas que no quiero decir aquí porque no es un tema que no controlo, pero es un pensamiento que me guardo para mí. Pero es que ya estas cosas ya se han visto en guerras anteriores. De hecho, Estados Unidos mm, sigue manteniendo la guerra de Corea para poder seguir vendiendo armas, creo yo. Porque ahí tiene un cliente, o sea, un cliente Corea del Sur. O sea, les vende armas ahí al por mayor y claro, es para protegerte tal. Es como la historia del novio maltratador, que es típico de que te pego porque te quiero. O sea, la típica relación tóxica. Y es que peor de todo es que la gente se lo cree. Es que es una sinvergonzonería dialéctica total y absoluta. Y es que esto pasa, siempre pasa. Es que siempre me lo encuentro, ¿no? Es que el socialismo no funciona. Pero a ver, no es que no funcione, es que no le dan cancha para funcionar. ¿Por qué? Porque simplemente, además, este hombre lo ha dicho, que es que hasta los años 80 tenía comercio con todo el mundo. Y claro, pongamos una hipótesis, ¿no? Que el PIB que ha mostrado en esa gráfica de antes, en tanto en cuanto a la RPC, sea verdadero. Pues claro, claro que tenían mucho comercio, sobre todo en el campo socialista. Porque había muchos países más o menos a la misma ideología con los que comerciar. Y ahora, claro,
hay países que no quieren comerciar con el RPDC porque Estados Unidos no comerciaría, no haría comercio con ellos. Le tienen miedo a eso. O yo qué sé, si es un país con petróleo, que le declare la guerra. Esta es otra cuestión que digo yo del tema de la soberanía, de la soberanía independiente. Claro, hay países que tienen la espada de Damocles de Estados Unidos encima de ellos. Se empieza a comerciar con Corea del Norte. Y luego tendrán las santísimas narices los liberales, y uso liberal en su amplio aspecto, de decir que si libre comercio, sí, libre comercio hasta que Estados Unidos y otras potencias les da la gana. Y esto es el liberalismo, damas y caballeros. Por eso yo soy profundamente antiliberal, por esta razón. Y bueno, y por otras muchas razones que ahora no voy a comentar porque no trata el vídeo sobre esto. Y nada, pues esto es todo el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo, ya sabéis. Dadle me gusta, seguir. También, si queréis, dadle a uniros al canal. Así me ayudáis un montón. Muchísimas gracias y 안녕히 계십시오.